Buenos días a todos. Hoy nos toca dirigir el devocional a Luis Fermín y a mí. Vamos a iniciar con una oración para luego ya repartir los versículos. Gracias, Señor, te damos por este día que iniciamos, Señor. Gracias por habernos dejado despertar en una cama, por habernos dejado levantarnos, por darnos salud para poder hacerlo. Te agradecemos también el que estemos aquí reunidos y oramos por cada una de las personas que están conectadas y por las que se van a conectar. Ponemos en tus manos este día, Señor, para que tú lo guíes y tú hagas lo que sea tu voluntad. Te quedamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a repartir los versículos. Hoy nos toca Deuteronomio 7 y 8. Déjenme ver quién está conectado. Vamos a pedirle a Adriana Navarro, ¿nos puedes ayudar con Deuteronomio 7 y 8, por favor? Sí, claro que sí, Sarita, buenos días. Gracias. Luego también nos toca Job 7. Sayito, ¿nos puede ayudar con Job 7, por favor? Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Gracias, buenos días. Y por último, Mateo 27, del 32 al 66. ¿Cómo tenemos? Arquitecto, ¿nos puede ayudar con Mateo, por favor? Sí, buenos días. Claro que sí. Buenos días, gracias. Bueno, entonces iniciamos, por favor, Adriana, si gustas, lees 7, das tu reflexión y luego ya lees 8, tu reflexión y ya participamos, ¿te parece? Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Buenos días. Deuteronomio 7, ¿no? Expulsión de las naciones. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te haya entregado y tú la hayas derrotado, deberás destruir por completo. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Acera y les prenderás fuego a sus ídolos, porque el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel.
te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite y las crías de tu ganado y los corderos de tus rebaños. Bendito serás más que cualquier otro pueblo. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá un solo animal de tus ganados que se quede sin cría. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto. En cambio, las reservará para tus enemigos. Destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios entregue en tus manos. No te apiades de ellos ni sirvas a sus dioses, para que no te sean una trampa mortal. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no les temas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas y señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Y lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes ahora temes. Además, el Señor tu Dios enviará contra ellos avispas hasta que hayan perecido todos los sobrevivientes y aún los que intenten esconderse de ti. No te asustes ante ellos, pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está contigo. El Señor tu Dios expulsará las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No las eliminarás a todas de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. El Señor tu Dios entregará a esas naciones en tus manos y las llenará de gran confusión hasta destruirlas. Pondrá a sus reyes bajo tu poder y de sus nombres tú borrarás hasta el recuerdo. Ninguna de esas naciones podrá resistir tu presencia, porque tú las destruirás. Pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses. No codicies la plata y el oro que las recubre, ni caigas en la trampa de quedarte ahí con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo esto debe ser destruido, rechazado y destéstalo por completo para que no seas destruido tú también. Hasta aquí se termina el 7. Aquí en este capítulo me da a entender pues que por ejemplo pues habla otra vez de las imágenes de los dioses que a veces nos formamos. Lo dice muy claro, que no seamos afanosos con los bienes, pues con el oro, con las cosas vanas, pues que más bien nos centremos en seguirlo a él. Y pues sabemos, ya lo hemos comentado en en Deuteronomio, que pues seguirlo a él nos indica hacer buenas obras, entender los mandamientos, lo dijo muy claro en la palabra de ayer, no matar, no mentir, no codiciar lo que las demás personas tienen. Aquí, por ejemplo, nos dice que Él nos pone la nación a nuestro servicio, que es la nación, pues la tierra donde vivimos. Él la fructifera, Él siempre está con nosotros para ayudarnos, siempre está con nosotros para alentarnos, está con nosotros para seguir en el camino, pues, hombro con hombro entre nuestros hermanos en la fe, que aquí estamos. Esa es una prueba grande para mí de que Dios está con nosotros y lo afirmo que pues es algo muy bonito pues en este capítulo 7 que nos dice
Por eso debes de obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Y lo sigue diciendo constantemente, y yo creo que Dios nos eligió y creo que debemos de mantenernos firmes. Es lo que me deja pues sí, este capítulo. Gracias. Gracias, Adriana. ¿Quieres seguir con el 8, por favor? Y ya el último comentamos todos, por favor. Sí, claro. 8. A ver, permíteme, es que levantó alguien la mano. Sí, claro. adelante, Ricardo. No, está bien, que lo lean completo, por favor. Está bien, Ah, yo ahorita comento. Sí, está bien, gracias. 8. Recuerda al Señor tu Dios. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce que tu corazón, que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplinará a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados, tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viniste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, y esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Listo. Líder, ¿quiere hablar usted? Permítame. Muy bien. Buenos días para todos. Bueno, si yo le pusiera un título a estos dos pasajes, yo le pondría el precio de ser exclusivos, porque prácticamente es un pasaje, o los dos capítulos hablan de un pueblo que Dios eligió, que lo hizo exclusivo para Él, o sea, nosotros, con este pacto renovado que tenemos por la iglesia. Y
Y eso significa que hay un precio y hay unos beneficios, ¿sí? Entonces, el capítulo número 7 para mí me explica cómo, cómo ser exclusivo para el Señor, cómo guardarme para Dios. Entonces, el Señor lo primero que hace es recordarme lo que Él va a hacer. Eh, dice, el Señor te llevará dentro de esa tierra donde estás a punto de entrar y te abrirá camino y quitará, y empieza a hablar de 7 naciones. No es un estudio bíblico, así que no voy a explicar qué significa cada nación en nuestra vida, pero básicamente cada nación va muy ligada a, a esas ataduras que el hombre tiene. Unas naciones eran lujuriosas, otras naciones eh, tenían serios problemas o sea, esclavizaban a otros pueblos. Entonces, cada una de las 7 significa algo. Sin embargo, un- dice el Señor, y esto me gusta mucho, en el versículo 2, no hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión. Aquí el Señor me está hablando no de algo que pasa externamente solamente, está hablando de algo que pasa adentro del corazón mío. Y me está diciendo, no te des permisos, no hagas tratados con ellas. Y yo me pregunto en esta mañana, con qué estoy negociando? ¿Estoy negociando con el enemigo? ¿Estoy negociando con el enemigo mi, la pereza, por ejemplo? ¿Qué estoy negociando con el enemigo? ¿Otra vez volver a esos estados de ira, de dureza de corazón, donde decido ignorar a alguien, porque eso es dureza de corazón, decido guardar silencio, o decido justificarme? No hagas tratados con ellos, ni les tengas compasión. Y después empieza a hablar de, de cuando yo empiezo a ser tratado empiezo a negociar con, con el enemigo, empiezo a permitir, empiezo a caer en lo que el enemigo quiere que yo caiga, como no sé, como, por ejemplo, yo pienso en el matrimonio, como poner una barrera, ¿sí? Cuando yo empiezo a negociar, el problema es que la consecuencia la acarrean mis hijos, porque empiezo a hablar acerca de lo que sucede con los hijos, que los hijos se mezclan con eso. Entonces a uno le pasa, y yo veo que a uno le pasa que uno dice, ¿y por qué mi hijo está actuando de esa manera? Obvio, lo vio en mí, porque mi hijo, no sé, explota tan fácil ahora. Obvio, lo vio en mí. Yo le entrego a esos pecados, le entrego mi descendencia, le entrego los que van detrás de mí. Ahora bien, el versículo 5 me explica lo que tengo que hacer y habla de 3 acciones: destruir, derribar y quemar. Destruir, derribar y quemar. No es suficiente con derribar, no es suficiente. Quizás yo ya no me hago una imagen física, ya yo no tengo un muñequito el que me le arrodillo y le pido milagros. Quizás lo derribé, pero en mi corazón he destruido la idolatría que le tengo al dinero, por ejemplo, o la idolatría que le tengo esto al sexo, porque es que uno se hace imágenes. Entonces no es suficiente derribar, hay que destruir cosas de adentro y por supuesto que hay que quemar. Y cuando hablo de quemar, eh, es incinerar, o sea, que no quede rastro alguno. Eso es como un cáncer.
O sea, un cáncer, tú no puedes solamente tratarlo, tienes que quemarlo, si no se va a expandir. Entonces eso es lo que Dios me está diciendo a mí. Estos 7 pecados que manejamos, que, que es muy común salir de ahí, hay que destruirlos por completo. Ahora bien, ¿pero qué hacer? Entonces, uno es hacia afuera, ¿no? Y otra cosa es hacia adentro. Y hacia adentro en mi relación con Dios es reconocer a Dios. Y reconocer es una palabra muy interesante. No es conocer, es reconocer, o sea, ser más profundo con Dios. Tener de verdad tener una cercanía, una comunión permanente con el Señor. Y cuando yo empiezo a vivir todo este proceso de sacar a estos enemigos, conquistar la tierra que Dios me dio, internamente hablando, dice que Él va a cumplir el pacto por 1000 generaciones, va a derramar su amor inagotable. 1000 generaciones pueden ser benditas a través de nosotros. Y es cierto, yo veo, por ejemplo, en las naciones que en algún momento han tenido esos tiempos de prosperidad, esos tiempos de bonanza. Alguien rompió herencias de maldición en esa nación. Alguien. Ahora, ¿qué dice que Dios va a hacer? Cuando yo empiezo a hacer todo este proceso realmente de limpieza profunda en mi alma. Bendecir a mis hijos, hacer mi tierra fértil, em, hacer numerosas cosechas. O sea, está hablando de todo lo concerniente a una prosperidad integral. Y, y me gusta, y quiero terminar con el versículo 22, que son las cosas que yo voy como escribiendo y subrayando y escribiendo aquí en mi agenda. Me parece tremendo porque dice, poco a poco. No, esto no es de golpe. Esto no es que yo hago el devocional una semana y ya. Poco a poco. Esto no es de que yo fui a un seminario y se acabó. No. Poco a poco el Señor Dios, tu Dios, irá expulsando esas naciones a tu paso. No las echarás de una sola vez. Porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Poco a poco. Pero no me puedo detener. No me puedo justificar. Ahora, no va a sacar todo. Yo, por ejemplo, me puedo pensar en esos traumas de adentro. Hay gente que cuando hace una experiencia o tiene un encuentro donde a, r- los obligan a, por ejemplo, una regresión. Hay gente que puede quedar dañada mentalmente porque no puedes arreglar todo de golpe, pero puedes ir capa por capa, poco a poco. Eso es lo que yo quiero que el Señor, yo creo que eso es lo que el Señor me está diciendo en esta mañana. No es de golpe. Mm, pero ¿qué hace Dios para sacarme de todo de todos estos 7 enemigos que yo tengo alrededor, con los que crecimos culturalmente hablando? El versículo 2 del capítulo 8 es un versículo difícil, pero en la NTV dice algo muy bonito, dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. O sea, uno dice, pero ¿por qué? Bueno, el Señor te guió por el desierto y aquí tiene el propósito. Durante 40 años te humilló. El Señor me humilló. Ok, me humilló. A nadie le gusta ser humillado, pero dice que Dios me humilló. Y sí, yo creo que por eso es difícil seguir a Cristo, porque es humillante. O sea, es humillante, pienso yo, no responder mal por mal. Es humillante orar y bendecir a los que nos maldicen, a los que nos ultrajan. Bueno, es humillante, pero dice, y te puso a prueba. Y acá dice, ¿para qué? Para revelar tu carácter. Es que el carácter es revelado en la prueba.
es formado en la cotidianidad, pero es revelado en la prueba. Y también, y donde más se prueba el carácter o se revela el carácter, ni siquiera es en la prueba. Donde más sale a flote es en la abundancia. Porque mira lo que dice el versículo 11. Sin embargo, en ese momento, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Es en la abundancia donde se revela mi carácter, porque es en la abundancia donde me puedo llenar de orgullo. Como dice acá, me puedo decir, mira lo que he construido, mira lo que he hecho con mis manos. Por eso es el versículo 14, no te vuelvas orgulloso. Recuerda, y la única forma de tener un corazón humilde es recordar de dónde vengo y a dónde voy. No el punto del medio. De dónde me sacó el Señor y a dónde yo voy a ir. Eso es lo que me hace tener un corazón humilde. Pero si miro ahorita mi presente, puede ser que ahorita, entre comillas, yo pueda decir, wow, mira lo que he construido. Increíble, mira lo que he hecho. Basura. Tengo que recordar a dónde voy y de dónde vengo para tener un corazón limpio. Bueno, eso quería comentar. Gracias, líder. ¿Alguien quiere decir algo? Dar su opinión de lo que le dejó este día, las 2 lecturas que pasamos. Buenos días. Bueno. Aquí en Deuteronomio capítulo 7 estamos en medio de 7 naciones que tipifican, decía el pastor, el pecado. Hoy en día estamos en peligro de tener comunión con esas naciones, con las obras de las tinieblas. Cualquier cosa fuera de Cristo nos pone en una trampa bajo maldición. Entre más cerca estemos de Dios, la corrupción es quitada de nuestro corazón. Entre más cerca estemos de Dios, es más difícil que podamos ser envueltos por estas naciones. Y la santificación comienza a crecer en nuestro interior gradualmente. Todo esto es conforme a nuestro diario vivir, buscando la presencia de Dios. Esto es lo que quería compartir. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Bueno, déjenme les digo algo yo cortito para ya continuar con nuestra otra lectura. A mí me llamó mucho la atención el versículo que dice que el Señor me dio su amor porque era la más pequeña de todas las naciones. Y me pongo a pensar que quién era yo para merecer el amor de Dios, quién era yo para que Él me arropara como su hija. Y también me pongo a pensar que Dios es fiel y cumple sus mandatos, ay Dios, aquí dice, cumple su pacto. Y así como Él nos prometió que si obedecemos, que si vamos caminando con Él, nos va a dar todas esas tierras que son bendecidas, todas esas tierras que nos darán abundancia. Y como nos decía el líder, si dejamos atrás las 7 naciones que tenemos que conquistar, bueno, pues vamos a ser bendecidos y vamos a ver abundancia en todo. Me dejó muy, muy pensativa y para reflexionar eso que nos dijo el líder de las 7 naciones. Debemos de ver, en verdad, destruirlas y no dejar ni siquiera una cenicita prendida por ahí, porque por ahí es por donde entra el enemigo. Y del 8 me gustó mucho, donde dice, recuerda el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Y me pongo a pensar también que de alguna manera, bien o mal, nosotros ya conocemos a Dios desde que nacemos. Bueno, al menos yo así pensaba que lo conocía. Pero me olvidé de Él por mucho tiempo
Y ahora me toca reconocerlo, reconocer su poder, reconocer su amor, reconocer en dónde dejé de seguirlo y estar trabajando en todo eso para no volver a apartarme de él. Esto es lo que yo quería decir. Chayito, ¿me puedes ayudar con la lectura de Job, por favor? Sí, claro que sí. Buenos días a todos. La voy a leer por la NTV. ¿No es toda la vida humana una lucha? Nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. A mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria. Tumbado en la cama pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras, y se me abre la piel y su pura pus. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. Oh Dios, recuerda de mi vida, es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. No puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. ¿Soy yo un monstruo marino o un dragón para que me pongan bajo custodia? Pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento, pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado. Mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. ¿Qué son los seres humanos para que nos den tanta importancia, para que piensen tanto en nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. ¿Por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar si he pecado. ¿Qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré. Cuando me busques, me habré ido. Ay, Dios, qué difícil, qué duro lo que le pasa a Job. Pues aquí nos habla de lo que Job está sufriendo y lo que él expresa en ese sufrimiento que él está viviendo. Pues es lo que en muchas ocasiones a muchos nos ha pasado, pero a mí se me hace muy dura la vida de Job. Y, y yo creo que así nos pasa a muchos en el sentido de que creemos que somos únicos en los problemas. Y yo creo que cuando estamos también viviendo el problema aquí, como dice él, a mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria, tumbado en la cama, pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Y y cuando tenemos problemas o situaciones difíciles en nuestra vida, pues así vivimos las noches también. Las noches se nos hacen largas y damos vueltas en la cama sin poder resolver los problemas, queriendo resolver todo en una noche, en un segundo. Y no pasa así. Entonces, equivocadamente nosotros vivimos queriendo resolverlo todo, cuando el Señor nos enseña que no es así como vamos a resolver las cosas. Y me doy cuenta también cómo Él
expresa su dolor porque dice que mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras y se me abre la piel y su pura pus. Cómo expresa el dolor mediante estos ejemplos y lo que él está sintiendo. Y en muchas ocasiones, pues, también así yo me he sentido desesperada y angustiada y preocupada y no duermes y se te va el sueño. Pero una cosa muy importante que aprendes durante todos esos procesos duros y difíciles, pues, y una de las cosas que aprendes es que no todo eso durará mucho tiempo. Así como decía ahorita el líder, todas las cosas llegarán poco a poco en nuestras vidas y irán cambiando poco a poco también. No puedo esperar que todo se resuelva muy rápido. Me causa angustia pensar lo que dice aquí, que soy yo un monstruo marino o un dragón para que me pongas bajo custodia. Mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento, pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Y como durante todos estos procesos de sufrimiento nuestra mente, cómo vive tan descontrolada, porque la mente nos lleva a pensar tantas cosas difíciles que nosotros mismos nos creamos y nos imaginamos. Y cuando tú ya pasas todos esos procesos de que empiezas a trabajar con tu mente, a trabajar con tus emociones y a entender que la vida no es así y que Dios te da toda esa fuerza, toda esa enseñanza en cómo trabajar tus emociones, en cómo manejar tu fe, en cómo manejar en esa esperanza en lo que vendrá también, porque también perdemos hasta eso cuando estamos en sufrimiento. Entonces, cuando el Señor nos enseña todo esto en su palabra, descansas. Y cuando empiezas a entender que esta carga tú se la tienes que dar a Él. Y yo en muchos momentos he vivido muchas cosas como Job y, se las he entregado al Señor y el Señor está haciendo, amén, está haciendo muchos cambios en mi vida. Es maravilloso lo que hace cuando tú obedeces al Señor y cuando no lo sueltas, porque hace muchos cambios maravillosos. Y como dice el líder, poco a poco, y lo ha ido haciendo poco a poco, y me está mostrando algo que no me imaginé que fuera a suceder. Y como la mente mía manejaba todo eso en contra mía. Entonces, mi mente yo la he ido transformando, pero gracias a no soltarme del Señor y a seguirlo y a seguirlo y a ser perseverante y constante con Él, siento que las cosas están cambiando. Gracias a Dios, que cada día me lo está mostrando. Amén. Es todo lo que les quiero decir. Gracias. Muchas gracias, Chayito. Gracias por hacernos partícipe de tu testimonio y de lo que te dejó esta reflexión. La verdad es que este capítulo de Job, y bueno, toda la lectura, yo nunca había leído Job, o si lo había leído no lo había entendido hasta cuando lo leí la primera vez. Híjole, se me hizo muy impresionante todo lo que pasó Job, y aún seguía él rogando a Dios, orando a Dios, agarrado de Dios, porque él sabía que al final de todo este sufrimiento iba a tener él una bendición muy grande, y así fue. No sé si alguien quiera participar y decir lo que le dejó esta lectura, o las dos pasadas, por favor. ¿Nadie? ¿Todavía no se animan? Bueno, entonces vamos a continuar con Mateo, por favor, arquitecto.
Sí, la voy a leer en Nueva Traducción Viviente o NTV. Y es capítulo 27 de Mateo, versículo del 32 al 66. Y empieza así: la crucifixión. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios. Confío en Dios entonces. Que Dios lo rescate. Ahora si lo quiere, pues, dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Muerte de Jesús. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Entierro de Jesús.
Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, se había convertido en seguidor de Jesús. Fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba, que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. La guardia en la tumba. Al día siguiente, que era día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso, cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Pero, por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: Tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Hasta aquí es el 66. Bueno, pues en realidad esta es la esencia del cristianismo. Aquí vemos el sacrificio de Jesús y las buenas nuevas, ¿no? O sea, lo que nos trae esto es eso, ¿no? La salvación por medio de Jesús, porque por nosotros mismos, como hemos estado viendo, luchamos, pero luego fallamos, o sea, pero con Jesús somos vencedores, como Él está aquí ya venciendo a pecado, ¿no? Eso es lo que dice aquí cuando estaba ya agonizando y todo. Es la esencia de lo que Él hizo para nosotros ser redimidos, para poder ser perdonados por el Señor por medio de Él. Entonces, caray, esta lectura está, para mí, hijo, me lleva a esas imágenes de ver cuando lo maltratan, lo escupen, llevando esa cruz y personas que lo ayudaron como Simón y bueno, los insultos de cuando estaba ya crucificado, que todavía ni así, o sea, vemos la maldad que existía desde esos tiempos, la envidia y todo eso lo hicieron los sacerdotes pues, porque Él les iba a quitar ese lugar que ellos tenían, que a Jesús lo seguían ya las multitudes. Entonces, eso era un motivo para ellos pues, de contrariedad, ¿no? Porque pues, ellos querían ser los principales. Pero vemos aquí que con la muerte de Jesús, nosotros podemos estar ya en el camino hacia el reino, podemos entrar en el reino de Dios. Inclusive sin la ayuda de Jesús no podemos matar esos pecados, esos 7 pecados que vimos en las lecturas anteriores. Lo de Job en ese tiempo pues no tenían a Jesús, pero tenían esa fe también muy, muy fuerte. Y vemos cómo los amigos de Job lo están acusando, lo están condenando, juzgando. Entonces, vemos que el ser humano
muchas veces no entiende y con Jesús podemos estar seguros, ¿no? Que Él ya venció y nosotros estando con Él, pues vamos en el camino correcto. Bueno, es lo que me deja esta lectura y pues es la esencia para mí de nuestra fe, ¿no? Tenemos que creer en Él porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Gracias por poder participar. Muchas gracias, arquitecto. Muy, muy bonita su reflexión. ¿Alguien más quiere participar de cualquiera de los tres que hemos visto? Sí, Yo. buenos días. A ver, le damos prioridad a las damas. Gracias. Es rapidísimo. A mí ahorita al escuchar este pasaje me hace reflexionar nuevamente, al momento de que leía la parte del arqui, de cómo los soldados, insultaban a Jesús, cómo incluso le decían, pues si eres Dios, baja de la cruz, no me hizo más que pensar que nuestra lucha, de verdad, como en ese momento Jesús, no es contra la carne, sino contra la potestad, contra el demonio, pues, porque para mí eso era, ahorita que lo escuché todo, para mí eso era claramente demonios queriendo evitar que Jesús hiciera ese gran sacrificio, ¿no? Por la importancia que tenía. Y la verdad es que me dan hasta ganas de yo también pensar, o sea, qué tan importantes somos para Él como para no bajarse de esa cruz, como para aún teniéndolos ahí, comiéndole, carcomiéndole, diciéndole, lastimándolo, lacerándolo, no bajarse de ahí, porque tanto Él, como el demonio sabía, ¿no? La importancia de ese evento para nosotros. Y eso me lleva, y también, por ejemplo, en Job vemos que todo empieza también, todo empieza porque el demonio quiere tentar a Job, porque quiere mostrar que que en realidad no sé, como quiere hacernos sentir eso él. Y entonces a mí me lleva a pensar eso, no sé, que al leer estos pasajes, que esa es nuestra verdadera lucha, pues que veamos con misericordia al hermano, porque en realidad la lucha no es contra el hermano, la lucha es contra aquello que ciega al hermano, aquello que le está poniendo, que no le permite ver al hermano, a su creador, porque a final de cuentas es esa esencia, ¿no? Y bueno, se me hace, digo, si reflexionamos también la parte pues del dolor de Jesús, desde el monte, desde que estaba en vigilia, desde que oraba, desde que sabía que iba a ser traicionado y todo, digo, de veras que no podemos sentirnos menos sabiendo que tenemos a alguien que nos ama tanto como Él, ¿no? Y bueno, eso quería comentar, gracias. Muchas gracias. Manuel, adelante algo cortito por si alguien más quiere participar, por favor. Sí, sí. Los soldados romanos acostumbraban a avergonzar a los maleantes, a los malhechores, poniéndoles un letrero notificando el delito por el cual estaban siendo crucificados. Así es que pusieron uno sobre la cabeza de Cristo. Pero todo esto Dios lo pasó por alto porque aún la acusación por lo que se le estaba a él crucificando era para su honra. Yo recuerdo que una de las 7 palabras que se dieron en estos días fue consumado es. ¿Por qué no se bajó de la cruz Jesús? Porque no había sido terminado el trabajo de la redención del hombre. Jesús no había muerto, no se podía bajar. Sería desobedecer la voluntad del Padre. Entonces, Dios pasa por alto esta humillación porque todo esto era para la honra, para que fuera consumado todas las cosas en su muerte. En su muerte fue contado con los pecadores para que en su muerte nosotros seamos contados con los santos también. Y una cosa muy importante es cuando tiembla la tierra, el velo se rasga. En ese momento todos los rituales, todo aquello que se llevó a cabo en Levíticos,
todo aquello quedó obsoleto, ¿sí? El acceso quedó abierto, ya no sería necesario que el sumo sacerdote entrara una vez al año y que hiciera continuos sacrificios por sí mismo para purificarse, porque había sido consumado todo. El acceso estaba abierto, por eso es que en Hebreos dice, entremos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y gracia. ¿Por qué confiadamente? Porque consumado es. Él ya lo hizo todo. Él terminó en obediencia. Él tomó la copa de la ira de Dios cuando cargó nuestros pecados. Y durante esas 3 horas que continuaron en las tinieblas, Jesús estuvo en las entrañas de la tierra, luchando contra las potestades de las tinieblas y sufriendo el desagrado de su padre porque estaba cargando con el pecado de la humanidad. Pero eso fue lo que le dio la victoria. Esa es la esencia, como decía el arquitecto, de nuestra fe, que Él fue crucificado, cumplió con la voluntad del Padre, murió, pero resucitó. Y ahora Él nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo lo que nuestras fuerzas no podemos. Muchas gracias por permitirme participar y que Dios los bendiga y tengan un excelente día. Muchas gracias, Manuel. Alcanzamos a dar otra reflexión. ¿Alguien que quiera participar? Tenemos 2 minutitos, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención la obediencia de Jesús. La obediencia de que aún y cuando está crucificado, aún cuando está pasando todo este trago amargo, hace todo tal y como su padre se lo ordenó y tal como su padre lo había escrito, de resucitar hasta el 3er día, porque pues qué le hubiera costado a él luego resucitar. Pero no, él nos muestra la obediencia que tiene hacia su padre, nos muestra el amor más grande en su máxima expresión al sufrir todo eso por nosotros, para que nosotros fuéramos libres, y nos muestra también la misericordia que tiene para todos nosotros. Bueno, pues entonces, Rebeca Díaz, ¿nos puedes ayudar con la oración para cerrar? Muchas gracias a todos por haber participado. Sí, claro, con mucho gusto, muchas gracias. Amado Padre, esta mañana te queremos dar gracias, Señor, por esta palabra que es alimento, Señor, que cada uno, Señor, te siembra esta semilla, Señor, de lo que hoy nos hablas. Gracias, Señor, porque sin duda alguna nos muestras tu amor, nos muestra, Señor, tu palabra de rectitud, nos muestra, Señor, el camino a seguir. Gracias, Señor, sobre todo por ese inmenso amor que nos tienes. Gracias, Señor, por la redención. Gracias, Señor, por todo aquello también que tenemos hoy en día, Señor, porque gracias a esto, Padre Santo, hoy es tan fácil acercarse a ti. Hoy es tan fácil, Señor, poder estar en comunión contigo. Solo basta que estemos dispuestos en el corazón, Señor, a seguir tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque la verdad ha simplificado tanto ese camino, Señor, para llegar contigo, para poder sentirte, porque nos dejaste a tu Santo Espíritu para que nos guíe. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, por los que no se pueden conectar, Señor. Te pido, Señor, que ahora que vamos a entrar a esta celebración de Semana Santa, a cada uno de tu iglesia, Señor, les llenes el corazón de tu amor, que puedan vivir realmente esa resurrección junto con tu Hijo, Señor. Bendice también a tus líderes, Padre Santo, a todos aquellos que van a hablar en esta Semana Santa, Padre Santo. Desde este momento, dales esa unción, dales esa revelación, Señor, para que tengan esa palabra de vida. Te amamos, Padre Santo, y agradecemos tu infinita bondad y todo lo que haces por nosotros día a día y todo lo que nos provees, la familia que nos tienes, la comida, el techo. Gracias, Señor, y sabemos que todo es tuyo y que solamente estamos aquí administrando. Quedamos en tus manos, mi amado Señor. Amén. Y amén.